conversando juntos sobre las respuestas de Dios a nuestros temores. Vivimos en un tiempo donde hay mucha incertidumbre, donde no sabemos lo que va a ocurrir, donde hay miedos que se nos disparan, tal vez a la enfermedad, tal vez a situaciones económicas, qué nos espera el futuro, cómo vamos a desarrollar determinadas circunstancias que nos toque vivir. Casi siempre estos temores que nos tocan y que se disparan en nosotros se basan en pensamientos que podemos decir pensamientos destructivos, porque no nos edifican, porque no nos hacen seguir en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Acordate que lo que hace el temor es nos detiene. Y estos pensamientos destructivos son la base de esos temores. Y a veces viene a nuestra mente el pensamiento de que, como me equivoco, Dios no me tiene en cuenta. Como tal vez tengo debilidades o defectos, Dios no me ama, Dios no se fija de mí, Dios me rechaza, no vela por lo que a mí me pasa. Dios no me ve. Y yo lo que quiero que te quede bien claro en este momento es que vos le importás a Dios. Sos importante para Dios. Mirá, y como la base de nuestra charla es la palabra de Dios, vamos a ir a la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que busques en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 16. En el capítulo 16 de Génesis está, ¿te acordás? Abraham y Sarai esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios para Abraham? De que iba a tener una gran descendencia. Pero pasaba el tiempo y eso no se cumplía. Entonces se le ocurre a Sarai y se lo propone a Abraham de que tenga relaciones sexuales Abraham con su sierva, la sierva de Sarai, que era egipcia, que era Agar, y que del fruto de esa relación, Agar tenga un hijo y ver la descendencia o ayudar, entre comillas, a Dios a que Dios pueda cumplir su promesa, como si Dios no tendría poder. Y a veces pasa eso en nuestra vida, ¿no es cierto? Que queremos como darle una manito a Dios, o tomar algún atajo, o tomar como que me parece que Dios no puede solo, voy a ver si lo ayudo. La cuestión es que Abraham estuvo de acuerdo, Sarai preparó a Agar, se la entregó a Abraham, tuvieron relaciones sexuales, Agar quedó embarazada, y dice la palabra que desde ese momento hubo unos celos, ¿no es cierto?, entre Sarai y Agar, hasta el punto que Agar se pone mal, es maltratada por Sarai, y Agar huye. Y dice Génesis capítulo 16, versículo 7, pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que estaba en el camino del sur. Y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y contesta Agar, estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel le preguntó, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él, pero él afirmará su casa aunque sus hermanos se opongan. Como Agar había hablado con Dios, le llamó a su hijo el Dios que ve, pues decía, Dios me ha visto y todavía estoy viva. También por eso el pozo se llama Pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cadet y Beret. Y Agar le dio un hijo a Abraham y le llamó por nombre Ismael, el Dios que ve. Por lo tanto,
sos importante para Dios. Somos importantes para Dios. Y lo primero que quiero que nos quede claro en este momento es que Dios es nuestro Padre Celestial. Y es diferente a ese Padre terrenal. Mira, el Señor Jesucristo, ¿te acordás cuando enseña a orar a los discípulos? Y por lo tanto a nosotros, dice que en su oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es lo que tenemos que tener bien presente, que Dios es nuestro Padre. ¿Sí? El concepto de Dios como Padre tal vez en el Antiguo Testamento no lo tenemos tantas veces, ¿no es cierto? Aparece más o menos unas 7 veces. Pero solamente en Mateo capítulo 6, Jesús, ¿sí?, dice 7 veces que Dios es nuestro Padre, como para que lo recordemos, y en los Evangelios está más de 150 veces el concepto de que Dios es nuestro Padre. Y esta es la buena noticia que hoy quiero darte, para despejar esos pensamientos destructivos que a veces sobre los cuales se asientan nuestros temores, de que vos sos importante para Dios. Dios te tiene en cuenta, ¿sí? Tal vez pensar en Dios como Padre, por un lado es una buena noticia, pero por otro lado se nos dispara a veces rencores, porque pensamos en Padre y pensamos en nuestro Padre terrenal. O se nos dispara resentimiento, o nos despierta miedo. O cuando sentimos la palabra Padre pensamos en gritos, peleas, golpes o abuso físico. O cuando escuchamos la palabra Padre pensamos en alguien ausente o alguien exigente o que nada le interesa, como que es descuidado. Pero Dios como Padre es diferente a estas ideas que tenemos reales tal vez de nuestro Padre terrenal. A veces tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. Es decir, pensamos que Dios es irracional, es decir, no usa la razón. Nos demanda muchas cosas para nuestra vida, ¿no es cierto? Nos demanda, nos pone trabas, nos pone reglas, nos pone restricciones. A veces parecería que Dios es irracional y quiere que no la pasemos bien, no tengamos placer, no tengamos felicidad. Como que Dios fuera un aguafiestas, ¿no es cierto? Alguien que no razona, que nos anula el pensar, porque nos pone cosas para hacer. Y no hay idea más alejada de lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida de fe, pero es una vida donde usamos en plenitud nuestro razonamiento y nuestro pensar. A veces tenemos una idea errónea de Dios porque pensamos que también Dios es medio insensible. Es decir, a nosotros nos pasan cosas, tenemos relaciones interpersonales donde a veces somos heridos, nos equivocamos y nos sentimos culpables y pensamos que Dios está insensible. Es decir, que Dios es como que permite todo eso. Es más, a veces como consecuencia de todo eso que vivimos le echamos la culpa a Dios. ¿Sí? Y como que Dios es insensible a lo que nos llega a pasar. A veces pensamos también que Dios es indiferente. Es decir, que está demasiado ocupado en los planes para la humanidad que no se molesta con nosotros. Es como que es indiferente, está apartado, está a la distancia. O que inclusive es inconformista. Porque ¿cómo lo vamos a conformar a Dios? Si cuando me pide que cumpla algo, cumplo eso y después me pide otra cosa más. Es como que me pide un 8, yo llego al 8, me pide un 9, y cuando llego al 9 me pide un 10 y un 10,50. Siempre me está pidiendo algo más, como que está inconformismo. Pero todas estas ideas las tenemos, ¿sí?, porque son las ideas que tomamos de nuestro Padre terrenal.
y creemos que Dios como Padre celestial es igual. Pero no es así. Acordate la buena noticia que tengo hoy para vos, que vos le importás a Dios. Y ahí eso te tiene que dar seguridad. Ahora, ¿de qué maneras describe la Biblia qué es Dios? Mira, el Salmo 103, versículo 13 dice: el Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Es decir, Dios es un Dios tierno, es un Dios que nos cuida, es un Dios que te cuida, es un Dios amoroso, cortés, que se preocupa por nosotros. Es más, que nos ama más de una manera que no podemos llegar a comprender o a dimensionar, porque su amor es infinito y nuestra mente es finita, es limitada, es imperfecta. Dios nos está cuidando constantemente, aunque parezca que nos está velando por nosotros. Acordate del Señor Jesucristo, ¿te acordás cuando iba con sus discípulos en la barca cruzando por el mar de Galilea o el lago de Galilea, y él estaba descansando, durmiendo, y se levanta esa gran tempestad y los discípulos empiezan a gritar? ¿Y qué le dicen a Jesús? Lo despiertan, tal vez lo zarandean un poquito del hombro y le dicen: Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Como si Dios no los cuidaría a los discípulos. Como si el Señor no estaría velando por ellos. Pero claro, la dificultad del problema los nubló. Y a veces pasa a nosotros igual. Y nos olvidamos de que Dios es un Dios que nos cuida, que está con nosotros. Dios se preocupa de tus problemas. Dios se ocupa de tus heridas. Dios se ocupa de las cosas que pasaste y tuviste que vivir. Dios se ocupa de las tensiones que estás teniendo ahora. Dios se ocupa de las situaciones que estás experimentando. Sí, Dios se ocupa. Sos importante para Dios. Mirá lo que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa de ustedes. Dios se interesa de nosotros y tenemos que dejar todas nuestras preocupaciones en Él, porque Él se va a ocupar. Toda mi ansiedad, todos mis problemas financieros, todos mis problemas de relaciones, todos mis problemas del futuro, todos mis problemas espirituales, todos mis problemas familiares, todos mis problemas físicos, los tengo que dejárselos a Él, porque Él se interesa de eso. Él se ocupa del pago que tenés que hacer mañana y por ahí no tenés dinero. Él se ocupa de la enfermedad que tenés que enfrentar. Dios se ocupa del problema que tenés con tu hijo. Dios está preocupado de tu futuro. Tenemos que dejarle a Él el problema. Dios se ocupa. La Biblia también nos habla de no solamente de un Dios que se ocupa de nosotros, sino de un Dios que es consistente. Es decir, que Él nunca nos va a decepcionar, porque Él siempre está. Él es y es digno de confianza. Mira, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: todo lo bueno y lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en Él no hay variación ni oscurecimiento. ¿Sí? Acordate, en la versión 60 habla de que no hay variación, ni Él no cambia. No es como los padres terrenales que a veces son impredecibles. Una vez hablando con un adolescente me decía: yo no sé qué esperar de mi papá, porque depende de cómo viene el día, está contento y tiene humor o está malhumorado. Según lo que le pasó en el trabajo, está callado o viene con bronca y nos trata mal. Un día es bueno y otro día es duro. Pero eso es el Padre terrenal. Dios como Padre es consistente, Él no cambia, en Él no hay variación, Él es
siempre el mismo hacia nuestras vidas, nos trata siempre igual. Eso nos tiene que dar seguridad. Dios como Padre es coherente en un mundo donde hay mucha incoherencia. Aun si nosotros fallamos, acordate lo que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:13, dice, si no somos fieles, Dios sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, Él es fiel por esencia, entonces sigue siendo fiel hacia nuestras vidas. Él es consistente. Él mismo dijo en Malaquías capítulo 3, versículo 6, yo el Señor no he cambiado, no cambio. La Biblia presenta a un Dios que nos cuida, que es consistente, que siempre está cerca de nosotros. Él está ahí cuando lo necesitamos. Él está a tiempo, Él nunca llega tarde. Él nunca se demora, Él nunca está distante, Él nunca está lejano, Él está siempre disponible. Hechos capítulo 17, versículo 23 dice, para que busquen a Dios y quizás, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, nosotros creemos que está lejos y que lo tenemos que buscar como a tientas para encontrarlo. Pero el apóstol Pablo dice, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Quién me hace pensar también esto? Me hace pensar que Dios quiere que lo encontremos, que Dios quiere que lo conozcamos, que Dios quiere una relación de intimidad con nosotros. Y muchas veces, aunque nosotros por ahí crecimos con padres ausentes, y que nunca estaba con nosotros y que nunca estaba para hacer la tarea en casa, o que siempre tenía un viaje más importante o ver en la televisión algo más importante que nosotros, Dios no es así. Dios no es así. Dios nos cuida, Dios es consistente, Dios siempre está cerca, nunca está ocupado. Él va a satisfacer nuestras necesidades siempre. Él va a estar dispuesto ahí a sanar nuestras heridas. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Te lo vuelvo a repetir. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Él está cerca para atendernos. Sí. Es más, fíjate hasta el punto que nos enseña a llamarlo Abba Padre, es decir, nos enseña a llamarlo Papito. Es decir, que nos podemos ir al Señor y decirle, Papito, papá, tengo este problema. Papá, tengo esta relación con mi hijo que no sé cómo encararla. Papá, tengo esto en el futuro que no sé qué va a pasar. Pero para también ir terminando, Dios es un Padre poderoso. Dios es un Padre poderoso. Dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Dios no hay nada imposible. Es decir, que todo problema que tengamos, Dios lo puede solucionar. No está más allá de su poder. No está más allá de sus recursos. Todo problema, Él lo puede encarar. Contamos con la ayuda de Él. Ahora volvemos por un momento, volvamos al pasaje de Génesis. Ya teniendo estos conceptos de que Dios es un Padre Celestial diferente al terrenal, que no es irracional, no es insensible, no es indiferente, no es inconformista. Todo lo contrario, es un Padre que nos cuida, consistente con lo que Él es, que está cercano, que se compadece de nuestras heridas y es poderoso. Es lo que experimentó Agar. Fíjate que Agar huye de la casa
y de... ¿Por qué? Porque había discutido, porque había esos celos con Sarai, y huye. Y el ángel del Señor, es decir, la misma presencia de Jesús, que se le presenta, lo primero que le dice es que tenía que volver. ¿Por qué? Porque Dios a veces no nos quiere sacar de las circunstancias que estamos viviendo. Dios nos quiere ahí porque ahí nos tenemos que formar, en esas circunstancias. Dios no nos quiere sacar a veces de esas circunstancias, nos manda a esas circunstancias donde estamos complicados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que madurar, porque en esas circunstancias tenemos que aprender. En esas circunstancias tenemos que salir formados un poquito más semejantes al Señor Jesucristo. Y lo primero que le dice el ángel del Señor: volvé a la casa. Volvé a la casa de Sarai, vos sos sierva de ella. Y después le da la promesa, ¿no es cierto? Porque le dice que su descendencia también iba a ser una gran descendencia. ¿Sí? Y lo tenemos, la consecuencia de esto lo tenemos hoy en día. Porque de la descendencia de Agar, de Ismael, ¿sí?, salen los pueblos árabes, y que son los que están hoy en día en conflicto con el pueblo de Israel. Pero fíjate lo interesante, el nombre que Agar le tenía que poner al hijo y que le puso era Ismael. ¿Qué significaba el nombre? Significaba Dios escucha. Dios escucha. Y Dios nos escucha. Dios nos escucha. Fíjate que el nombre del pozo donde se paró a tomar agua y donde se encontró con el ángel del Señor era el pozo del viviente que me ve. Y yo quiero que en este momento nos podamos llevar esto. Dios es un Padre Celestial que nos ve, que te escucha en medio de la situación que estés viviendo. El temor se va a ir cuando vos te afirmes a la convicción de que Dios te está escuchando, de que el viviente te está mirando y te escucha. Esto le trajo fortaleza a Agar, porque Agar vuelve, ¿sí? Luego pasa otra situación con Agar, y te lo dejo para que lo leas en el capítulo 21 de Génesis. Pero nuevamente ahí Dios, en el versículo 17, se le presenta, y ella confirma nuevamente en su vida de que Dios la veía y la escuchaba. Así que cuando venga el pensamiento destructivo, donde se funda el temor de que Dios no me quiere, Dios no me tiene en cuenta, Dios no se fija en mí, que podamos tener presente y tener la firme convicción de que le importamos a Dios, de que sos importante para Dios y que Dios te está viendo y Dios te está escuchando. Mira, David, en el Salmo 139, un salmo lindísimo, por ejemplo, dice en el versículo 1, Señor, tú me has examinado y me conoces, tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aunque no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todos los lados me has rodeado. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprender. Es decir, él estaba reconociendo de que no podía esconderse de Dios. Que aún la palabra de él no estaba en la lengua, dice, que ya Dios la conocía. Dios nos ve, Dios nos escucha.
Dice el versículo 7 de este salmo: ¿a dónde podré ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás ahí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti. Y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Por lo tanto, vos sos importante para Dios. Y aunque te escondas, y aunque las circunstancias sean difíciles, Dios te ve y te escucha. Por eso tenemos que ir a Él. Por eso tenemos que confiar en Él, con la firme convicción de que Dios nos está viendo y nos está escuchando. Acordate, sos muy importante para Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos revela de que vos sos un papá que está en el cielo, pero que sos diferente a los padres que tal vez nos tocaron aquí en la tierra. Padre, gracias porque vos nos cuidás, porque vos sos consistente como papá con nosotros y porque sos un papá todopoderoso. Padre, te queremos dar las gracias, porque vos siempre nos estás viendo y siempre nos escuchas y nos respondes. Por eso, Padre, que ante circunstancias que nos causen temor, que podamos estar tranquilos, porque para vos somos importantes. Padre, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones y nos dé esta firme convicción de que vos siempre estás cuidándonos y atento a lo que nos pasa. Y Padre, y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Acuérdate, sos muy importante para Dios. Dios te está viendo, Dios te está escuchando. Si tenés alguna duda, si tenés alguna pregunta, escribí al correo electrónico que está al final de este video o al WhatsApp y de alguna forma nos vamos a comunicar con vos. Nuevamente, que el Señor te bendiga.